Bien, y recién intentamos hablamos con un par de vecinos del sitio hotel que fue cerrado, que fue vendido, que en teoría ya no funcionaría más como hotel. En teoría los nuevos dueños tendrían otro tipo de proyecto para esa esquina. Y se empiezan a suscitar las dudas, las preguntas. ¿Qué va a pasar con la fachada de ese edificio de más de 80 años de trayectoria, con toda la historia que hay atrás del sitio hotel? ¿Qué va a pasar con las obras de Libero Pierini que están emplazadas allí, en lo que fue la cafetería emblemática de este hotel, que alberga una parte importante de la historia de Río Cuarto, allí en La Madrid y en Belgrano? Y son diferentes los pareceres, los sentires, incluso los saberes, porque como todavía no se sabe muy bien a data y a ciencia cierta qué es lo que pasa y qué van a hacer los nuevos dueños con esa esquina, bueno, la preocupación por ahora es solo eso, una preocupación. Hay que ver cómo se va a ocupar la gente de resguardar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Río Cuarto, como por ejemplo la fachada y por ejemplo las 3 obras de Libero Pierini que hay allí. Por eso vamos a hablar de alguien que conoce mucho al respecto, es Inés Farías, y ya está con nuestro móvil. Marce, adelante, las escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli, tal cual lo decías. Si hay alguien que ha trabajado también incluso mucho, de hecho data el 2004, el informe de la catedral, como para un cuidado de otro de los patrimonios históricos verdaderamente valiosos, importantes de nuestra ciudad, o a partir de la base de ese informe y de experiencias, claro está, previas, vamos a estar hablando con Inés Farías. Inés, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué se puede decir? Se ha conocido en las últimas horas su escrito también en el matutino riocuartense, en el diario Puntal, de este reservorio arquitectónico, histórico y cultural verdaderamente importante que es el City. Hola, buenos días. Sí, así es. Hace casi 30 años que estoy en el archivo. Y desde el principio me he formado, además de lo archivístico, en lo que es la conservación preventiva. Hemos trabajado muchísimo y luego, bueno, con un grupo que fue de voluntarios, que fue lo que llamábamos el CODEPA, que era el Consejo Honorario Asesor de Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad. Así que éramos un grupo creado por ordenanza municipal, pero era un grupo interdisciplinario donde había historiadores como Carlos Mayola Ferrer, especialistas en conservación como Yoli Martini, arquitectos. Era un grupo interdisciplinario que defendíamos un poco lo que eran las raíces históricas de la ciudad, tanto fuera natural como árboles, por ejemplo, como sitios, edificios y demás. Hicimos, creo que bastante. Y quizás el símbolo más grande que nos quedó de eso fue lo que podría ser un caso único, que fue el trabajar durante mucho tiempo y en forma intensa, dado que el conocimiento del proyecto de un edificio torre detrás de la iglesia catedral, es decir, daba para alvear, pero lindaba con los fondos de la catedral. Ya sabemos que por otros edificios altos que hay al lado de la misma catedral, ha quedado cada vez más pequeña y con sus cimientos bastante, diríamos, endebles, porque realmente no tendría que haber en esa manzana edificios altos. Cabe recordar, haciendo un poco de historia, que fue el padre Antonino Cardarelli, franciscano, que estaba a cargo como párroco de la catedral, el que construye, levanta y se consagra el templo actual que tiene la catedral. Y en ese tiempo, previendo justamente estos problemas edilicios, le solicita al intendente, que era Bernardo Lacase, que el edificio colindante del lado norte y el colindante del lado sur fuesen liberados para que hubiese jardines, algo así, como que no hubiera edificios que lo dañaran. Por supuesto que eso no fue concedido. En ese tiempo el intendente a cambio le paga o hacen lo que era el empedrado de la calle, de frente a la catedral. De haber estado esos jardines, como tiene por ejemplo la Catedral de Córdoba, la iglesia se vería en su arquitectura muy bella, muy linda, porque no tiene mucha altura, y estaría protegida por lo que significan edificios altos.
De todas maneras, se ha hecho un trabajo muy grande en la catedral para preservarla, pero la vemos rodeada de edificios altos. ¿Hubo alguna posibilidad, como Córdoba lo hizo con la Manzana de las Luces, de preservarlo de esa manera? Sí, sí, hubo un movimiento muy fuerte, pero bueno, otros intereses fueron superiores y no se anuló esa posibilidad de que se declarara toda la manzana protegida. Por ese trabajo del CODEPA significó, bueno, fue el informe catedral presentado en diciembre del 2004 en el Salón Blanco de la Municipalidad. Es un informe de tal contundencia en cuanto a los argumentos y fundamentos de documentos de organismos internacionales en cuanto a esto, que realmente el proyecto no pudo seguir adelante. Es decir, con fuertes argumentos, contundencia, ese trabajo significó el que la catedral no tuviera hoy ese edificio y hay otros de mucho más bajos ahora en la actualidad. Pero sí, Inés, y esa contundencia en el trabajo desarrollado con sus pares, casi multidisciplinar, por decirlo de alguna manera, porque lo nombraba también a Carlos Mayola Ferrer, ¿cómo se ha transpolado en este tiempo? Porque ese informe data del 2004 y para traerlo al 2022 han pasado 18 años y un avance bastante importante de estas edificaciones que muchas de las veces van minando esa posibilidad de reserva arquitectónica. El Consejo había sido aprobado por ordenanza. De alguna manera trabajábamos un poco cercanos a la municipalidad o no, pero luego por causas que ni sabíamos que había sido cambiada la ordenanza, por lo cual dejó de funcionar. Ignoro hoy cuál sería el organismo que se ocupa de estos temas. Y en el caso particular del sitio, bueno, con un reservorio particular muy importante, con murales de Libero Pierini. Bueno, eso nos descubre y de alguna manera nos debe alegrar que esta noticia del sitio hotel vuelva a poner de alguna manera en la atención, por lo menos de ustedes, pública, la necesidad de preservar el patrimonio histórico, ya sea edilicio, como artístico, como natural de la ciudad, que se ve poco eso. Realmente el edificio del sitio hotel es emblemático, ha estado cerrado hace un tiempo y los murales han estado prácticamente, diríamos, tapados, desconocidos para el acceso general de las personas, porque al estar en un sitio privado, como era un hotel, lo conocerían sin duda los huéspedes que van y vienen, pero no el público tenía acceso. Son importantes porque son únicos en su forma, en su género, en su dimensión, realmente es indiscutible el valor que tiene Libero Pierini como un escultor, un artista que dejó muchísimas obras de notable valor en la ciudad y en la zona, reconocido en forma internacional. De manera que yo creo que no hay duda en que sí hay que preservar esos murales. El tema es que hay que actuar de alguna manera y es complejo. Por un lado, el trabajo que debe ser muy fundamentado para que se lo declaren de interés histórico, pero no es suficiente. Es necesario que además se obligue a la conservación, porque puedo darles ejemplos de sitios que han sido declarados, son declarados de interés municipal, interés histórico, y que están en ruinas. Entonces, el hecho de la declaración de interés histórico no siempre obliga a la conservación, a la preservación. En este caso es complejo, pero habría que generar, a mi criterio, un conjunto interdisciplinario que estudie las formas de, ya sea, seguramente se venderá, habrá otro edificio, que se los conserve dentro de algo nuevo que se haga, lo cual no es fácil, o que se los traslade. Este tema del traslado es otro desafío, pero no difícil. Hay en el mundo, Estados Unidos, Japón, China, muchísimos ejemplos de edificios enteros que fueron trasladados a otro lugar, a otra manzana. En Rusia hace ya muchísimos años que se conoce lo que era la migración de edificios, o sea, el traslado. Por ejemplo, en China, una escuela primaria
tenía muy antigua, tenía que ser demolida porque allí había otros proyectos. La protesta de los padres obligó a un nuevo proyecto y la escuela entera se trasladó sin mover un ladrillo a otro sitio. Eso se ha hecho ya, para mí, no sé, eso es cuestión de arquitectos, ingenieros, especialistas, pero son paredes que tal vez tienen materiales de muchos años, es decir, son sólidos, que es un desafío, sin duda. Para mí, yo lo proponía ahí en la nota de hoy, que tal vez la municipalidad pudiera crear algo así como un espacio, un paseo cultural, llamado Libero Pierini, donde se trasladen, se pongan estos. Pienso esto, si Pierini hizo los murales y los llevó a colocar ahí, bueno, tal vez hay que estudiar la forma de trasladarlos, preservarlos. La historia es compleja, pero hoy nada nos debe acobardar. Con la tecnología de hoy, con especialistas que se pueden convocar en la Universidad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, hay muchos especialistas en conservación, así que yo creo que se podría hacer. Para mí es sí o sí conservarlos, pero luego dónde, cómo, habrá que ponerse a trabajar, pero así como aquellos voluntarios que durante un mes, durante las noches, en una oficina que nos facilitó la Defensoría del Pueblo, trabajamos para hacer el informe catedral. Hoy, con la nueva tecnología, con las nuevas disposiciones que hay, no sería difícil. Hay que proponérselo. Gracias, Inés, muy amable. Adiós, buenos días. Bueno, la postura de Inés Farías y también de los que han trabajado mucho por la conservación de nuestro acervo histórico, arquitectónico, artístico también en nuestra ciudad, sobre esta noticia que se conoció unos días, el posible cierre y venta del sitio hotel. Muchas gracias, Marce, muchas gracias a Inés Farías también, la directora del Archivo Convento San Francisco Solano. Hasta luego. Abrazo grande, muchas gracias. Hacemos una nueva pausa en Punta LM y ya continuamos con más.